En el mes de mayo que se está acabando, imagínese usted, apenas voy a empezar, el tema es el Evangelio. Algunos hermanos ya han hablado del Evangelio y pues para no hacerlos colocar de pie, voy a citarles solamente el versículo lema, o hay que muchos de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vamos a hablar del Evangelio. Y en esta mañana, para los amigos que están aquí, es un tema importante. Y voy a presentarles a ustedes 40 razones por las cuales yo creo en el Evangelio. Los voy a poner a trabajar. 40 razones por las cuales creer en el Evangelio. Pero antes les hago la siguiente introducción. Hablar del Evangelio a veces parece cosa fácil, pero el Evangelio es una doctrina muy profunda. A veces nosotros nos basamos en los sermones emocionalistas, que animan de momento, y la gente se anima de momento, pero muchas veces poco edifica. Yo les hablo a usted no lo que los emociona, sino lo que los edifica siempre, para permanecer. A veces los momentos de euforia pasan, pero la gente luego se olvida de esos momentos. La enseñanza sin euforia permanece. El Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar. Y para uno guardar la palabra hay que oírla, saborearla y conocerla. Bienaventurados los que oyen, los que leen, los que oyen y los que guardan. Entonces no es cuestión de tener un mensaje que nos emociona de momento y que nos pone en calor de momento. Está bien que tengamos mensajes así, pero lo que más edifica a la iglesia es la enseñanza. Ve, hermanos, la doctrina de la iglesia es como el esqueleto al cuerpo humano. La doctrina de la iglesia es como el chasis del carro. Si un carro sin chasis, ¿para qué sirve? Para nada. Un cuerpo sin esqueleto, ¿para qué sirve? Es un bulto de carne, no sirve para nada. Pero lo que sostiene el cuerpo que tenemos nosotros es la parte ósea, ¿sí? El esqueleto, que es el que sostiene estos 150 kilos que usted tiene. ¿Cuántos tiene 150 kilos? Bueno, si usted no tuviera esqueleto, sería algo como un reptil que se arrastra. Pero lo que lo mantiene a usted de pie, camina y funciona es el esqueleto. Una iglesia sin doctrina, sin enseñanza, es eso: un bulto de carne sin esqueleto, un carro sin chasis. Pero una iglesia que se edifica en la enseñanza es una iglesia que permanece en las buenas y en las malas, porque la enseñanza le enseña a usted a creer y a saber en quién ha creído. El Evangelio tiene 4 fases. La primera lección en esta mañana es ¿por qué creer en el Evangelio? Ya les he mencionado 40 razones. La segunda lección, y pongan cuidado esto, hermanos, que
La segunda lección del Evangelio es el Evangelio del reino de los cielos. ¿Qué es el Evangelio del reino de los cielos? ¿Cuándo se predicó el Evangelio del reino de los cielos y para quién? Es importante saber cuándo, para cuándo y a quién. No todo lo que la Biblia dice le pertenece a la iglesia. La Biblia es un libro completo que abarca hasta este momento 6 dispensaciones. La palabra dispensación quiere decir formas de administrar. Y Dios ha administrado esta historia humana en diferentes formas. Por eso la Biblia se interpreta a través de dispensaciones. No todo lo que las dispensaciones dice aplica a la iglesia. La doctrina de la iglesia son las cartas apostólicas. Si usted quiere conocer la historia de la iglesia, la encuentra en el libro de los Hechos. Si quiere conocer el fundamento de la iglesia, está en las cartas apostólicas. Y para colmo de bien, el libro de Romanos, tan pequeño ese libro, tiene 19 doctrinas fundamentales. Solo el libro de Romanos. Es una maravilla. Así que a los amigos que empiezan la vida cristiana, les recomiendo, no es que sea malo, está bien, porque hay hermanos que se dedican a leer todo el Antiguo Testamento. Y no está mal conocer la historia. Pero algo que nos edifica es el Nuevo Testamento a partir del libro de los Hechos. Es lo que corresponde a la iglesia. El 75% de lo que la Biblia dice no corresponde a la iglesia. A la iglesia le corresponde de la Biblia el 25%. Por eso hablamos de dispensaciones. Segundo, el Evangelio del reino de los cielos tiene un mensaje distinto y porque hay que estudiarlo desde cuándo se predicó, hasta cuándo y para quiénes. ¿De acuerdo? Por eso anoten todas esas cositas que son importantes. Tercero, ¿qué es el Evangelio del reino de Dios? Nota usted la palabra reino de los cielos y reino de Dios. Usted dirá, es lo mismo. Aparentemente es lo mismo. Pero la predicación del Evangelio del reino de Dios tuvo un comienzo y un hasta, y también un pueblo a quien se le predicó ese Evangelio. Cuarto, el Evangelio eterno. ¿Cuándo va a ser predicado el Evangelio eterno? ¿Quiénes lo van a predicar? ¿Y cuándo lo van a predicar? Es un tema largo y ojalá que en la dominical no se me duerma, porque por eso le quité las sillas para que no se duerma. Volvieron las sillas plásticas para que sigan roncando. Entonces, comencemos. ¿Ustedes me están entendiendo, hermanos? Diga usted un poquito menos. Pero vamos a estudiarlo, porque una dominical es eso. Una escuela dominical es eso. Una escuela. ¿Usted a qué va a una escuela? ¿A qué va a una universidad? Usted no va a un colegio o universidad a dormirse. Porque si usted va a un colegio o universidad, es a estudiar y tener los oídos abiertos, los sentidos despiertos, es porque a usted le conviene ganar todas las materias. Porque usted está pensando en la vida, en ser un profesional o un tecnólogo, cualquier cosa. Pues aquí usted no va a ser un abogado ni un profesional, porque aquí no preparamos la gente para esta vida, la estamos preparando para la otra vida, que eso es más importante. Entonces usted le pone cuidado a la escuela, a la universidad, porque sabe que eso le da réditos para esta vida. Pues la escuela dominical de pronto no le da réditos para esta vida, pero sí para la que viene. Esta vida pasa
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si le interesa aprender, hermano, aprender estas cosas son tan agradables, porque eso lo afirma usted. Véngase como se venga el diablo, usted sabe en quién ha creído. Por eso les suplico, iglesia, no seamos emocionalistas, porque la emoción pasa y viene entonces las pruebas y la dificultad. Usted lee en la Biblia 4 clases de terrenos. Uno cayó en pedregales, una sola es la semilla, uno solo es el evangelio. Una semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. La otra semilla cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. La otra semilla cayó en pedregales. La semilla nació, pero no creció, porque vino el verano y calentó las piedras y se secó. La otra semilla cayó en tierra buena. Esa dice Jesús, da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Nosotros somos llamados a eso. Si la palabra de Dios cayó en buena tierra y usted es buena tierra, no es un terreno estéril o rocoso, usted tiene que dar fruto siempre. Por eso el que se aparta de la iglesia fue porque semilla que cayó o junto al camino, o entre espinos, o en pedregales. Ojalá que usted sea terreno bueno, del bueno. ¿Cómo se siente usted? ¿Terreno bueno, firme o no? Bueno, entonces comencemos. A ver, vuelvo y repito. La lección, comenzamos diciendo por qué creo en el evangelio. La segunda lección es, ¿qué es el evangelio del reino de los cielos? La tercera lección es, ¿qué es el evangelio del reino de Dios? Y la cuarta lección es, ¿qué es el evangelio eterno? ¿Para cuándo? ¿Cuándo comenzó aquel, lo otro? ¿Para quiénes? ¿Y hasta cuándo? Toda dispensación tiene un desde y un hasta. Y si por eso usted no puede meter todo lo de la Biblia en un solo costal. Un texto sin contexto es un pretexto. Usted tiene que mirar siempre qué viene diciendo y a quién se lo dijo. Y le recuerdo algo que hemos dicho muchas veces. La interpretación de la Biblia, aparte de ser una interpretación dispensacionalista, también tiene sus normas de interpretar. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para cuándo lo dijo? Tenga en cuenta esas normas. Por eso es que a veces nos enredamos con la Biblia. Una dispensación es un tiempo que tiene un límite y un desde y un hasta. La primera dispensación se llamó la dispensación de conciencia. Esto es un recordatorio que les hago para que arranquemos con el tema. En la dispensación de conciencia no sabemos cuánto tiempo fue, porque fue la época en que Adán y Eva vivieron en estado de conciencia. Es una historia que no se conoce. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, comienza la dispensación de conciencia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva ya eran conscientes de lo bueno y de lo malo. Esa dispensación duró hasta el milenio. Toda dispensación termina con un juicio. La dispensación de inocencia terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. La dispensación de conciencia terminó con el diluvio. A partir del diluvio terminó la tercera dispensación, que se llamó el gobierno humano. Esa dispensación terminó con la Torre de Babel, que también fue un juicio. Gloria a Dios.
Oídos, oídos hermanos. ¿Cuál es la dispensación? La cuarta es la dispensación de la promesa. Comienza con Abraham, que es la época de los patriarcas, y termina con la ley. La quinta dispensación comienza en el Sinaí y terminó en la cruz. Y toda dispensación termina en juicio, porque la cruz es un juicio que Dios estableció para donde fue juzgado Jesús en nuestro lugar. La sexta dispensación comenzó después de la resurrección de Cristo. Y en esa estamos. No sabemos cuánto va a durar, pero mire que todo comienza un desde. Esta dispensación nuestra comenzó desde la resurrección de Jesucristo y tiene un hasta, no sabemos cuándo será, pero un hasta. Dice Romanos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud del evangelio a los gentiles. Hasta. Y luego dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Bueno, es un texto largo. Metamos a lo que nos corresponde a nosotros, nuestra dispensación, la sexta. Entonces, ya aquí hemos escuchado muchas veces a los predicadores que lo han hecho muy bien. ¿Qué es el evangelio? Significa buenas nuevas. Y a veces limitamos esa palabra buenas nuevas al Nuevo Testamento. Resulta que la palabra del hermano Marceliano indica que buenas nuevas no quiere decir solamente buenas nuevas, buenas, sino también malas. Buenas nuevas, pero también se dice nuevas noticias. Les explico. A Noé se le dieron buenas noticias, buenas para él, pero malas para el mundo. Buenas para él, pero malas para el mundo. Buenas para él, ¿por qué? Porque Dios le dice a Noé, construye un arca en la que te salvarás tú y tu familia. Esa es buena. ¿Cuál es la mala? Porque voy a destruir a la gente con un diluvio. Esa era una noticia nueva. Era buena y también mala. Igualmente, Dios le dio a Abraham la buena noticia. A Abraham sí le dio la buena noticia. Primero, le dijo que Abraham que sería padre de multitudes. Segundo, que su nombre sería engrandecido. Tercero, que heredaría la tierra de Canaán como herencia. Cuarto, que de su simiente levantaría al Mesías. Esa es una buena noticia. Esa buena noticia se la ratificó Dios a Jacob y también a Isaac, los tres patriarcas importantes de la Biblia. La buena noticia que le dio Dios a Moisés. Dios le dijo a Moisés, profeta os levantará Jehová como a mí. A él oiréis. Está hablando de Jesús. Es una buena noticia. Bendito el nombre de Jesucristo. Una buena noticia y una mala. Aloz, escapa por tu vida. No mires tras ti, no sea que perezcas. Buena noticia, porque iba a escapar. Mala noticia, porque iba a perder todo. Mire qué paradoja. Lo vas a perder todo, hasta la mujer la perdió. Era buena en cierto sentido, pero mala en otra forma. A David se le dijo que Dios levantaría a alguien que se sentaría en su trono para siempre, reinándolo en juicio y en justicia. Esa era una buena noticia para David. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, los profetas, estamos hablando de lo que significa el evangelio, no solo en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de la historia bíblica. Buenas noticias
y a veces no tan buenas. A los profetas, a todos los profetas del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, perdone que me alargue en esta introducción, hay una gran cantidad de salmos mesiánicos que ellos no entendieron que estaban diciendo. Por ejemplo, el Salmo 1 es un salmo mesiánico, porque bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El único que le cabe ese salmo es a Jesús, a nadie más. En el Salmo 2 habla en dos formas. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando de la manifestación de Dios en carne. Y en ese mismo salmo le dice la divinidad a la humanidad: pídeme y te daré por herencia los confines de la tierra. Ese es un salmo mesiánico. Primero se habla de redención y luego se habla de reinado. Nosotros folclóricamente citamos ese salmo para los cultos misioneros. Pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es un salmo que no le cabe a la iglesia. Eso fue para Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Mire cómo vamos ajustando cositas que es importante en la Biblia. Pero así abuelo el pájaro. El capítulo 22 de los Salmos es un salmo mesiánico. Está hablando del Cordero inmolado. David nunca pensó que está hablando proféticamente. El Salmo 23 está hablando de Jesús, el buen pastor. El Salmo 24 está hablando de Jesús cuando entra al cielo en gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. El Salmo 45 está hablando de las bodas del Cordero, las bodas del Rey, de la Reina y de las vírgenes invitadas. Bueno, si hablamos de los salmos, hay muchos salmos que se refieren solo a Cristo y que se dijo para Él. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron esas cosas, las anunciaron, pero no las entendían. Jesús le dijo a los apóstoles, cuando terminó de hablar las parábolas en el capítulo 13 de Mateo, les dice: todo hombre docto en el reino de Dios, de los cielos, es como aquel que guarda cosas en sus archivos, cosas viejas y cosas nuevas. Toda parábola era una historia. Y se las dijo a Israel que conocía la historia. Fue a ellos. Es decir, que Jesús sacó del baúl de la historia esas parábolas para ilustrarle a Israel lo que era el reino de los cielos. Y el Señor le dijo a los apóstoles: bienaventurad vosotros los que veis y oís, porque muchos, de cierto os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, pero no lo alcanzaron. Pero ustedes sí. Dice la Biblia, en 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron acerca de qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, pero no sabían. A estos se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que hoy os son anunciadas por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por eso usted y yo somos muy privilegiados, hermano. Demasiado. Porque muchos en siglos pasados desearían haber visto y oído y sentido lo que hoy usted y yo vemos y sentimos, pero no lo alcanzaron. Somos privilegiados. Sus abuelos, sus tatarabuelos, todos nunca vieron ni oyeron esto. No, nunca. Hermano, el Evangelio es la más grande revelación que el hombre jamás ha tenido.
porque el Evangelio es Dios manifestado en carne. No sé cómo decírselo para que lo entienda. Por eso, usted apartarse de Cristo me parece un sinvergüenza, perdone, malagradecido. Porque Dios hubiera podido llamar a otro y no llamarlo a usted para que estorbara en una banca. Y yo lo digo para mí, Señor, ¿por qué yo? Si en mi entorno habían multitudes de jóvenes como yo en esa época. ¿Por qué no llamaste a este que era más preparado, más estudiado, más avispado, etcétera? ¿Por qué a mí? ¿Usted no ha preguntado eso? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no este o aquel o lo otro? ¿Por qué? Hombre, no tiene explicación, no tiene respuesta. Eso quiere decir que el amor de Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Si usted se aparta de Cristo, perdone, uso la frase otra vez, si se aparta de Cristo, es muy sinvergüenza. Sí, Señor. Porque lo que Dios ha hecho por usted, no lo ha hecho por millones de seres humanos en el planeta. Por lo que Dios ha hecho por usted, no lo ha hecho con miles de personas en Envigado, lo hizo por usted. Usted sale a la calle, sus vecinos, la gran mayoría, casi un 98% de sus vecinos no conocen el Evangelio. Pero usted de los pocos en la cuadra que conocen el Evangelio, y usted dice, ¿y por qué yo? Porque estos no entienden el Evangelio, le hacen mala cara, lo tratan mal, evangélico, protestante, no lo saludan. ¿Por qué yo? Entre más te persigan y más te odien, más bienaventurado eres. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan o vituperen mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Que por qué me odian? Porque odiaron a Jesús, que lo llevaron hasta la cruz. A nosotros nos odian, pero no hasta la cruz. Pero a Jesús sí lo odiaron hasta la cruz. Gloria a Dios. Buenas nuevas. El Evangelio. Ese fue el mensaje, ya hablando en el Nuevo Testamento. A ver, el tiempo se me está yendo. Pero un sermón sin introducción es difícil de entender. El ángel se acerca donde José. Estas sí son buenas nuevas. Mateo capítulo 1. No temas. ¿Se acuerdan ustedes del caso de José y María? En la cultura de Israel, una parejita se casaba y, bueno, el novio le colocaba el anillo a la novia, la adornaba con cosas, pero el novio se iba. Tenía que, normalmente era la cultura judía, irse a preparar habitación para la novia por un año. ¿Será usted capaz de casarse y dejar la novia aquí y que se va a poner el papá y usted pone su papá? Un año. Así era. Un año después, el novio venía por su novia y ya se unían en matrimonio. Dice la Biblia, hablando de José, el nacimiento de Jesús fue así. Estando María desposada con José, su marido, antes que se juntasen, es decir, ya se habían casado protocolariamente según la ley judía. Antes de que se juntasen, se halló que María estaba en embarazo. José pensó, pero es que yo no le he tocado. ¿Cómo así? Yo no le he tocado. Pensando él en esto, dice, José como era justo, pensando en esto, José
quiso dejarlas secretamente. ¿Por qué? Porque si José le dice a Israel, María está embarazada, sin haber tocado marido, la matan, según la ley de Israel. La apedrean y la matan. Porque en la ley, ese tipo de cosas se castigaba con la pena de muerte. Y por eso dice José, como era justo, no quiso infamarla, es decir, no quiso denunciarla, quiso dejarla secretamente. Me voy mejor. Pensando José en esto, un ángel del Señor se le aparece y le dice, esas son buenas nuevas. Gloria a Dios. José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella haya engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamar su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice la Biblia que desde ese momento José recibió a su mujer. Pero dice, pero no la conoció. Es decir, no estuvo con ella, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo acostó en pañales. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es buena nueva. A María, el ángel se acerca a María y le dice, María, has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero María, yo no tengo varón, no he conocido varón. ¿Cómo será eso? El ángel le dice, no temas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder, sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Esas son buenas nuevas. Cuando Jesús nació, en Lucas 2, 10, 11, una banda de ángeles se le apareció a los pastores que vigilaban guardaban las vigilias de la noche y le dijeron, no temáis, he aquí os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esas son buenas nuevas. Gloria a Dios. Juan el Bautista le dice a Israel, capítulo 3, verso 5 de Lucas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Eso es buenas nuevas. Gloria a Dios. Ahora, ya dejando la introducción, me meto aquí en el primer punto. Anote, ahora sí a trabajar. ¿Cuántos hay despiertos? Bueno, ¿por qué creo en el Evangelio? Y se lo digo también a los amigos, de alguna forma este es un tema evangelístico, para que no nos menosprecien por ser evangélicos. Si usted mira el diccionario, la palabra evangélico quiere decir alguien que profesa la doctrina de Cristo. Así que es un honor que a usted le digan evangélico, que le digan aleluya, que le digan gloria a Dios. ¿Qué va? ¿Qué tal? ¿Qué tal que le digan ahí va el marihuanero? Ve, ese es drogadito. Ve, pilas, ese es un pícaro, un ladrón. Pero que a usted le digan, allá va un evangélico. Ese es protestante, ese es evangélico. Lo que sea, es un honor. Es un honor,
porque a nosotros la gente, aunque no lo publiquemos, la gente nos conoce. Hay algo raro en usted, yo no sé. O es que es muy feo o es muy bonito, no sé, pero algo raro. ¿Cómo siente usted? ¿Feo o bonito? Eso es chifladura. 1, porque Dios es el autor del Evangelio. No es Martín Lutero, no es la iglesia pentecostal, no es, el Papa de Roma, no es Pedro, a quien le indican que Pedro fue el primer Papa de Roma. No es cierto, eso es mentira. Que Pedro fue el vicario de Cristo. El vicario es alguien que representa a alguien. Cristo no necesita representantes. Él solo hizo los cielos y la tierra. Él solo. No necesita mediadores. No necesita santos ni vírgenes que medien entre Dios y nosotros. Hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. No creemos en los mediadores humanos. Así todo esté lleno de pompa, no importa. El cielo será más hermoso que lo que se ve en esta tierra. Tenemos un Dios que es más hermoso que todo el universo. Con toda la pompa del universo hay un Dios que refleja luz, gloria inmarcesible, grandeza, poder, majestad, dominio, imperio. A Él sea la gloria, hermano. ¿Quién dice gloria a Dios? Porque el autor del Evangelio es Dios. Marcos 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No de Martín Lutero, que nos llaman los luteranos. No, de Cristo. Y le cito, cada pensamiento tiene un versículo. Hebreos 2, 1 al 4. Le digo, el Evangelio, el autor del Evangelio es Dios. Yo no tengo afán, hermano, porque es necesario que con más, escuche esa frase, más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y señales y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Escuche bien esa palabra, la cual fue anunciada primero por el Señor. 2. ¿Por qué creo en el Evangelio? Porque el Evangelio es la expresión de la gracia de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois, ¿por qué más? Por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Oiga eso. 3, gloria a Dios. A todo mundo se le exige creer y permanecer hasta el final. Marcos 16:15. Id y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será
El que no creyere será. O sea que el evangelio es indiscutible. Lo dijo Jesús, no lo dicen los pentecostales. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, amigo, usted debe creer. No hay otro camino. El camino al cielo no es Roma, no es la religión, no es la pentecostal. El camino al cielo es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso de catolicismo y pentecostalismo y trinitarismo, eso es cuento, eso es secundario, es historia. Aquí no creemos ni en catolicismo, ni en pentecostalismo, ni en trinitarismo. Aquí creemos en Jesucristo, el autor de la vida, dueño absoluto de todo. El título pentecostal, cualquiera que sea, es simplemente un asunto que la ley exige, pero no es otra cosa. Jesucristo nunca se identificó con ninguna religión, ni pentecostal, ni católica, ni trinitaria, ni mormona, nada de eso. Jesucristo antes vino dándole palo a todas las religiones y le dice a ustedes, dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué? La verdad. Y eran judíos. Ahí saltaron los judíos y dijeron: hey, ¿cómo así? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesucristo le dice: el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, eso es el evangelio: libertad. Libertad. Libertad de las religiones, libertad de los vicios, libertad de la mundanalidad. ¿Quieres ser libre? Crea en el evangelio, que es el único camino para ir al cielo. Créalo. Usted puede tener 50,000 santos, 11,000 vírgenes. Le pueden canonizar los santos que quieran, porque es un error pensar que alguien que se murió dice que haciendo milagros. Si usted no hace milagros vivo, muerto menos. Gloria a Dios. El único que hizo milagros muerto fue Jesucristo. Y lo hizo estando muerto, porque Él estaba muerto en la carne, pero vivo en el espíritu. Y estando en la tumba muerto, fue y le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, muerto en el infierno, fue el diablo se sorprendió. ¿Y usted qué hace por aquí? Y no pregunte, vengo por las llaves y no le estoy pidiendo un favor, se las vengo a arrebatar. Y se las arrebató, se las trajo, las tiene Él, cerró el infierno. Y para el cristiano ninguna condenación hay, los que están en Cristo Jesús. Hay un infierno cerrado y hay un Dios que tiene las llaves. El que abre, ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Él es el que tiene el poder, el mando y el imperio en el cielo y en la tierra. Por eso el diablo tiene que correr en el nombre de Jesús, porque Él tiene toda potestad, arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Gloria a Dios. Por eso creo en el evangelio. Cuarto, creo en el evangelio porque el evangelio nos libra del juicio. Nos libró del juicio. Amigo, Juan 3:18.
todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note esas dos direcciones. Todo aquel que en Él cree, en Jesús, y Jesús es el Evangelio es Jesús, no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Usted me dirá, no, es que yo creo. Sí, usted cree en Dios, el diablo también, inclusive el diablo más creyente que usted, porque usted cree en Dios pero no le teme, pero el diablo cree en Dios y tiembla, porque el diablo sabe quién es Dios. Él sí tiembla, usted no tiembla. Usted hace lo malo todos los días, peca, y como dice el dicho, el que peca y reza empata. Pues sí, así empatado se verá el infierno, así de sencillo. Porque aquí con Dios es santo, santo o malo, malo. Luz, luz o tinieblas, tinieblas. Caliente o frío, porque los tibios los vomitaré de mi boca, dice la Biblia. Gloria a Dios. Quinto, creo en el Evangelio, porque el Evangelio reveló la fe. Porque dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la fe es el único camino. Y si usted lo mira desde Abel, Enoc, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, etcétera, usted verá que el único camino es la fe. La fe fue la razón por la cual un día Martín Lutero, a comienzo del siglo XVI, Martín Lutero era un monje católico. Y todo el tiempo la religión se lo pasó anunciando que la salvación era por obras. Que para salvarse había que hacer obras de caridad. Y por eso es que todavía sigue con la tradición de que le hacen a los muertos aniversarios y pagan dinero por eso. Porque les enseñaron desde un principio que había un purgatorio, que la persona con el solo hecho de ser miembro de X iglesia ya tenía el cielo ganado, pero que como había gente que no era ni muy buena ni muy mala, entonces la iglesia romana se creó un purgatorio. Este que es medio así, metámoslo al purgatorio y metámosle candela mientras tanto. Pongámoslo a hervir a fuego lento. Y después le llevamos a la Virgen del Carmen que lo saque allá. Ese fue el cuento de la religión toda la vida. Y luego a los niños que supuestamente no eran bautizados de niños, se crearon el limbo. Que el niño que no era bautizado y se moría, se iba al limbo. Perdone, qué brutalidad. ¿Qué culpa tiene un niño de brazos que su papá no haga lo que él? Sino que por culpa de que su papá no lo quiso hacer, ese pobre niño va al limbo, también hace ahí a fuego lento. Eso es una gran mentira. Las dos cosas son una gran mentira. Martín Lutero, estudiando la Biblia, discutía y decía: la salvación es por fe. La salvación es por fe. La justificación es por fe. La gente no se salva por obras, porque reparta limosnas o de una libra de panela. No, la salvación es por fe. Y él leía el texto de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos textos lo llevó finalmente a formar una revolución y a enseñarle a la gente, a traducir la Biblia en el idioma del pueblo, porque hasta ese entonces solamente ellos leían la Biblia. En el idioma de ellos nadie la conocía. Y usted recuerda que hasta hace poco la misa la daban con el cura de espaldas.
Y en latín, todo era en latín, para que usted lo entienda. Porque decían, aún yo de niño escuchaba eso. Mi abuelo materno, él no era muy religioso, pero leía la Biblia. Y entonces, una vez un cura se dio cuenta que mi abuelo leía la Biblia y se las quemó. Tenía 2 Biblias y se las quemó en el patio de la casa. Usted no puede leer la Biblia porque termina loco. ¿No le dijeron a usted sus abuelitos? No lean la Biblia porque lo enloquece. Y eso es cierto. Mire qué maná locos hay aquí, hermano. Mire qué maná de locos aquí. Gritando gloria a Dios, aleluya, sin ver a nadie. ¿No están locos, hermano? Claro que estamos locos, pero por amor a Cristo. Aquí no aplaudimos imágenes, al Señor de la gloria. Estamos seguros que Dios está aquí. Jesucristo dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, el quinto paso es creo en el Evangelio, porque el Evangelio reveló el camino de la fe, y el camino de la fe es el camino al cielo. 6. Creo en el Evangelio porque fue el mensaje que Cristo predicó y ordenó que se predicara. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No dice crean en la religión, no dice crean en los pentecostales, crean en el catolicismo, crean en el mormonismo, no, creed en el Evangelio. Claramente lo dice, creen en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Ese es el camino. ¿Por qué creo en el Evangelio?